Ah, listo, Buenas, listo, listo. Vale. Buenas noches, Marisol. buenas noches, Juan Sebastián. Buenas noches, Wilder. Buenas noches, Marisabel. Esperar a ver. No, sí, la sesión pasada no había, no había caído en cuenta de que pues no estaba seguro, más bien si nos íbamos, si se iba a reagendar otra vez la sesión de Henry. Entonces, fue por eso que no se expuso al final. Bueno, tranquilo, esas cosas pueden pasar, pero entonces ya estamos aquí para conocer pues la presentación de tus relatorías. La idea es continuar con el análisis de los orígenes del totalitarismo. Pues es una obra clásica importante en la filosofía contemporánea, sobre todo, digamos, por el análisis al fenómeno pues de la Segunda Guerra Mundial, las motivaciones políticas, económicas que explicaron la catástrofe, Sí, el hay, germen hay, del fascismo, etcétera, etcétera. Ahí alcancé a leer algunos aspectos de eso. En realidad fue como no, el capítulo que me asignó la sección no mencionó así tanto detalle de lo de la Segunda Guerra Mundial, pero sí, pues ya cuestiones ya, en sí es, el tema es el nacionalismo tribal, ¿no? Del territorio. En sí también es un tema que ahí exploran bastante. Sí, sí, la racialización y el tribalismo. Sí, son dos Sí, fenómenos sí, que de analiza simultáneamente para entender un poco el motor, digamos, el motor de la Segunda Guerra Mundial es ni más ni menos que el nacionalismo, pero entonces el nacionalismo se construye fenomenológicamente a partir de una agencia, un agenciamiento de unas vivencias, ¿sí? Entonces una de esas vivencias, claramente la que nos vas a hablar es el sentimiento de hacer parte de una tribu, lo que eso significa, ¿no? Y sí, convertirnos pues, sí. una sociedad sectaria, bien organizada, fundamentada, dogmática, etcétera, etcétera. Entonces, eso son vivencias fenomenológicas. La invitación ha sido siempre mirar a Hannah Arendt desde la perspectiva fenomenológica, apreciando sobre todo cómo el fenómeno totalitario es también un fenómeno vivencial, ¿no? Que atraviesa experiencias, que constituye experiencias, ¿no? Que crea un Sí, acontecimiento vivencial, digámoslo en términos heideggerianos, ya que llegó un heideggeriano acá, nos puede hablar de eso, de la experiencia, del Juan acontecimiento. Manuel. Juan Buena Manuel. noche, Juan Manuel, ¿cómo está? ¿Cómo le va, joven? Pero sí, ¿no? En general sí son esas cuestiones de identificarse con un territorio, con unos antepasados, con un linaje. Inclusive en esa parte, ya al final del capítulo que revisé, ya pues aborda la cuestión religiosa, ¿no? La cuestión religiosa que impulsa pues al nacionalismo, ¿no? En sí a los panmovimientos, ella le llama. Uy, si se va la electricidad.
Bueno, Wilder, si quieres, iniciamos ya. Yo creo que estamos los que estamos. Listo, justo ya acabé de llegar acá. Entonces, eh, para compartir pantalla, ya tengo acá los permisos. Voy a mirar. Ah, no, todavía no me aparecen. Déjame mirar ese tema, ya te paso. Revisa, Wilder, a ver si ya puedes compartir pantalla. Sí, 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 ya. Sí, sí, me aparece. Creo que ya todos pueden visualizarla, sí. La pantalla, sí. Sí, señor. Ya podemos visualizar, Bueno, pues. entonces no sé si ya se empieza la grabación o ya se está grabando como tal. Sí, ya está la grabación. Ah, listo, listo. Bueno, entonces buenas noches nuevamente a todos. Gracias aquí por su asistencia. Y bueno, el tema que hoy pues nos compete es la manera en que Hannah Arendt pues va abordando una cuestión que pues ella denomina como nacionalismo tribal y que pues en general se refiere, como bien el tutor lo escribió hace un momento, a aquellas formas de expresión de alguna manera esas vivencias, eso que se experimenta dentro de un territorio o bien dentro de una nación o dentro de una comunidad y que pues plenamente ese discurso luego será articulado a otros fenómenos ya políticos, sociales y todo este asunto. Entonces, bueno, comenzamos. El nacionalismo tribal, a palabras de la autora, surge a partir de un fuerte sentimiento direccionado hacia el enaltecimiento de los caracteres nacionales que la nación, el Estado, la República, ¿no? Ya soberana manifestaba. Entonces, ahí están, se dice pues de que en sí básicamente el nacionalismo tribal es en sí enaltecer, es en el sí pretender que esos rasgos que se poseen en una nación, en una cultura, en una etnia, en una tribu, en una comunidad, eh, sean de alguna manera protegidos y en este sentido, pues ya sea de alguna manera como el ideal a buscar pues dentro del territorio, ¿no? Entonces de allí surgen los panmovimientos, ¿no? Entonces panmovimientos como el paneslavismo o el pangermanismo, que pues los eslavos son una comunidad también europea, igual que los germánicos, que luego pues a través de los tiempos también fueron cristianizados, todo este asunto, pero pues que tenían su propia identidad étnica, cultural, ideológica, ¿no? Entonces, ahí hablan de eso más que todo. Los panmovimientos como el paneslavismo, el pangermanismo, se concentraron en la Austria-Hungría y en la Rusia del siglo XIX, ¿no? En los 1800. Así, mientras que algunos paneslavos de Rusia pretendían la desintegración de la Austria, pues una Austria en donde se albergaba un montón de comunidades también de distintas, que poseían distintas identidades culturales, étnicas, raciales. Entonces,
los pangermanos, por otra parte alemanes, llegaban a manifestar tal agresividad y violencia que aún en los ámbitos del pangermanismo hubo ciertas quejas por lo desmedido de sus acciones, ¿no? Ya pues las acciones remitidas a erradicar de algún modo todo lo que no perteneciera a esa identidad cultural o sí, en general así es la idea que Hannah Arendt como tal transmite, ¿no? Arendt declara que el movimiento pangermano austriaco pretendía convertirse en el centro de la vida alemana de toda la tierra y que estaría aliada con los demás estados germánicos. Hay que considerar aquí que las políticas austriacas de la época, esto es alrededor de los 1870, no cubrían totalmente los intereses y propósitos de los pangermanos que en la propia Austria se iban desarrollando, ¿no? Pues ya se tiene que, pues un concepto que veremos más adelante es que eh, las políticas legales del Estado-nación de Austria, pues protegía pues no solamente los intereses de los nativos como tal, de aquellos que se identificaban como provenientes de la nación, nacidos en la nación, sino también los intereses de los inmigrantes, de aquellas comunidades que pues en distintos momentos se albergaron pues en Austria, ¿no? Entonces, un aspecto que de facto destaca Arendt es el antisemitismo que muchos de los panmovimientos expresaban, en tanto que sus inconformidades y conflictos respecto de sus gobiernos apuntaban hacia un mismo problema. Las élites judías que se encontraban íntimamente conectadas con las naciones-estado de Europa, ¿no? Ahí esta conexión la haya Hannah Arendt destaca que esta conexión fue hallada y que eso pudo provocar muchos de los movimientos, de las razones del por qué, pues el antisemitismo, ¿no? Tal hallazgo por parte de los panmovimientos condujo eventualmente a una hostilidad esencial y fundamental para aquel grupo étnico y religioso que a través de los años y valiéndose de diversos ardíes pretendió hacerse también con el poder internacional y multinacional. Estos ya son comentarios acá realizados. Bueno, entonces, es de señalar esa última declaración, aquí ya continuamos con los comentarios, en tanto que justo como los lectores o escuchas de esta sesión serán conscientes, la naturaleza del judío es tornarse y devenir internacionalmente, es decir, alojarse en distintos lugares que pues naturalmente no le corresponden como tal en su natividad, ¿no? Allí donde aquella comunidad no tendría cabida o nacionalidad, naturalmente le será otorgada artificiosa y estratégicamente de manera que, tal y como Aren lo escribe, los judíos terminaron por aparecer como agentes no solo de una opresiva maquinaria estatal, sino como agentes de un opresor extranjero. Entonces, aquí es el problema, pues también que destaca de algún modo Hannah Arendt, y es que, pues, a los ojos de los pan-movimientos, de los pangermanos, de los paneslavos, los que buscaban pregonar o promover, pues, ese sentimiento nacionalista germánico eslavo, su identidad cultural, todo ello, pues los judíos eran percibidos como un agente internacional, pues que se filtraba en las sociedades y de alguna manera un agente de la opresión estatal, ¿no? Para ellos era de esta modo. Entonces, los judíos, al incorporarse artificiosamente en todas las naciones de todos los rincones del mundo, tal y como sucedió también antaño en América, aún antes de la colonización protagonizada por el judío genovés Cristóforos Columbus, o sea, Cristóbal Colón, habrían logrado pues, constituirse como un estado dentro de otro estado. Entonces, acá ya resaltamos también un aspecto, pues no es nombrado como tal en el texto, pero pues que va al tema y es que, como lo habíamos mencionado en sesiones ya previas, era de que pues también la identidad de una manera que se poseía, la identidad nativa de América, de alguna manera fue también filtrada, fue quebrantada esa identidad cultural una vez que pues ya tras la venida de Colón, quien pues acá se destaca también que era genovés y de origen judío, vino pues ya con ciertos europeos españoles, pero también con ciertas barcas que incluían esclavos y también cierto sector criminal de la población judía
vino pues a América y a través de las violaciones, todo ese asunto, hubo pues un mestizaje y también pues de esta manera ya se ve que de alguna manera gran parte del judío se concibe, se incrusta como si fuera un estado, una identidad, una cultura dentro de otro estado o nación, ¿no? Entonces acá hay un personaje que también Aren menciona en el texto y es Schnorrer, ¿no? Entonces, de George Ritter von Schnorrer, una de las principales figuras protagónicas del pangermanismo austriaco, se dice que una de las razones fundamentales para proyectar tal radical antisemitismo en su nación, o sea, en Austria, se remite a las relaciones que, que Schnorrer observó que poseía la monarquía de los Habsburgo con el linaje judío de los Rothschild, quienes entonces pues dominaban la ferroviaria, la tranvía austriaca, ¿no? Entonces ahí se tenía que Schnorrer pues también justificó pues en el siglo XVIII algunos de sus discursos pangermanos, añadiendo pues la cuestión antisemítica una vez que pues él nota que los monarcas de la dinastía, de la casta de los Habsburgo, pues tenía cierta relación íntima, intercambio también con los Rothschild, una prominente casta también judía, ¿no? Y entonces acá seguimos. Empero, la influencia, estos también, pues ahí añadimos algunas cuestiones también adicionales. Empero, la influencia de los Rothschild, casta cuyo nombre característico se traduce del alemán como signo rojo, Rothschild es signo rojo en alemán, siendo entonces el hexagrama, la estrella de 6 puntas o sello de Salomón, su principal emblema. No se limita a tales condiciones como pues el dominio de la ferroviaria austriaca, sino que la propia banca internacional posee como cabezas principales, entre otros, a los Rothschild, ¿no? Eso es un dato pues ya que algunos ya sabrán históricamente, ¿no? Cabe mencionar también a la casta judía, los Rockefeller, quienes además de poseer descomunal capital económico por medio de la banca, financiaron en gran medida movimientos como el feminismo moderno y el comunismo marxista. Bueno, todo lo anterior apuntando siempre a las mismas cabezas que subrepticiamente modelarían entonces las voluntades, las sociedades a su arbitrio. Está también pues esa cuestión. Entonces ya acá añadimos ya también otra cuestión también antes de proseguir con el principal tema de Arendt, y es que en sí pues la casa de los Rothschild, pues que Arendt también menciona, eh, desde su propia concepción también religiosa, teológica, mística, también ellos poseen como una ley sagrada, y es curioso, ¿no? Pues que ya si se habla de la cuestión tribal, el judío posee como una ley sagrada, especialmente los Rothschild, ya de alto linaje, que la no interracialidad, es decir, no, ellos no podrían casarse legal o religiosamente con mujeres que no fueran judías, ¿no? O sea, con las gentiles, con las goyim, le dicen en hebreo. Entonces, ley que no obstante permite las relaciones sexuales no consentidas de un judío para con una no judía, es decir, sí, no consentidas, ¿no? Violaciones, técnicamente. Entonces, todo esto también ya pues son cuestiones que están registradas en el Talmud, ¿no? En el Talmud hebreo, donde ellos mismos se tienen también como una casta, una tribu, una comunidad con cierto derecho legítimo sobre la tierra, ¿no? Eso es un discurso que ya luego también analizaremos desde Arendt, ¿no? Entonces, múltiples son los pasajes talmúdicos que consienten aún la violación sexual de infantes. Eso sí está registrado ahí. No tengo el pasaje ahorita ahí porque no lo iba a citar como tal porque ya ampliaría mucho más esta cuestión. Pero pues esa cuestión talmúdica se realiza bajo un estricto sentido teológico y místico en el que la humanidad que sea pagana, eh, diversas creencias no judías o que simplemente pues no sea nativamente judía por nacimiento, entonces son descritos entonces como animales con forma humana cuya esclavitud es rotundamente aprobada. Esa es la cosmovisión de alguna manera que se promueven en ciertas sinagogas, en ciertas comunidades judías ya
ortodoxas, ¿no? De acuerdo a pues su escritura, sus escrituras sagradas, ¿no? Entonces, para ellos, ¿no? Entonces, la conservación del linaje judío, porque el mismo también se piensa conservar como una identidad cultural sin de alguna manera mezclarse. Esto sucede más que todo en las más altas jerarquías de la tradición, de la comunidad judía. Esa conservación del linaje judío, a palabras del nazista latinoamericano Miguel Serrano, es un mantener, un conservar esa pureza de su impureza racial como tal, ¿no? Bueno. Entonces, ya regresamos nuevamente al asunto de Arendt. Entonces, retomando el anterior tópico referente al pangermanismo, el antisemitismo se constituyó como el principal puntal de una ideología nacionalista, en tanto que desde tal cosmovisión o Weltanschauung, cosmovisión en sí, es en término alemán, no existe problema aislado que lleve implícita la cuestión qué hacer frente al judío. Eso es lo que también menciona Arendt, que todo en sí los panmovimientos llevaban implícita la idea de que todo problema que ocurría en una sociedad, en sus naciones, en su territorio, en su nación-estado, llevaba en sí también la cuestión de qué se hace con estas comunidades judías pues que han ingresado a nuestro territorio, a nuestra nación y que pues están por ende también formando, a veces ya había el caso de que se empleaba de alguna manera en ciertos oficios más al propio judío que al nativo en sí, y pues de esta manera pues también desde los panmovimientos, desde el pangermanismo, paneslavismo, y sea en Austria, en Rusia, se buscó pues qué se hace con esta cuestión de que grandes cabezas también judías son las que también tienen cierto poder, dominio estatal y gobernante, pues, sobre el territorio al que los demás pobladores no judíos pertenecían, ¿no? Entonces, Hannah Arendt considera también que el nacionalismo tribal poco tiene en común con el nacionalismo pregonado, o sea, promovido por la nación Estado en sí. El pangermanismo, el paneslavismo y los demás panmovimientos del siglo XIX pertenecían, de acuerdo a Arendt, a formas que el nacionalismo tribal ya iría adaptando. Entonces ahí se separa entre la cuestión del Estado-nación, el Estado como tal, pues legal, que salvaguarda pues los derechos constitucionales, legales, todo este asunto, y de los movimientos pues nacionalistas que ya exclusivamente se centran en las identidades de la nación, de la cultura que se tiene en el territorio como tal, ¿no? Entonces, es necesario considerar que el nacionalismo tribal entra en escena cuando los territorios nacionales adquieren conciencia de sí mismos, identidad histórica y cultural y que se desarrolla en una tierra que es considerada patria de los antepasados y cuyo futuro pende de la civilización y trabajo en común, ¿no? Entonces, pues muchos de los adeptos, de los integrantes del nacionalismo en sí, tenía pues la cuestión de que su cultura, su historia, su identidad en sí iba arraigada a un territorio que pues era legado de los antepasados y que por ende pues este legado de algún modo debía protegerse de otras culturas exteriores que de alguna manera pudieran vulnerar esa identidad nacional que ya se posee, ¿no? Entonces, la nación-estado, ya hablamos acá, la nación-estado que incluía pues los intereses estatales, pero también los sentimientos nacionalistas. La nación-estado se constituyó como el cuerpo político de las clases campesinas europeas que se habían emancipado y que al representarlas o sea, le asignaban a estos, a las clases campesinas, un territorio, unas tierras que luego pues deberían ser protegidas como una propiedad invaluable, ¿no? Una propiedad ya, una tierra en su lugar patriótico, ¿no? Entonces, tierra que pues debería ser cuidada de invasores extranjeros, por ejemplo. Entonces, esto ya es una frase de Arendt, ¿no? El uniforme era su traje nacional, la guerra era su poesía, la asignación de tierras era la patria, y el patriotismo se convirtió en la forma ideal de propiedad. ¿Listo?
Entonces ahí vemos esa distinción que hace Arendt, que es de que mientras que el Estado protegía y velaba por los intereses de todos los habitantes que en su territorio moraban, eso ya pues legalmente, ¿no? Cualquiera que fuese su nacionalidad, etnia, raza, o raza, el inconveniente con la nación-estado sucedió una vez que la conciencia nacional de la población se tornó en contra de tales funciones que el Estado ejercía y en las que protegía pues los intereses que ya eran ajenos a la identidad nacional, ¿no? O sea, aquí nos está queriendo decir que mientras que el Estado como tal, la República ya formada, protegía pues legalmente eh, los intereses, la cuestión a veces de los derechos humanos internacionales, todo eso de algún modo, aunque no estoy seguro si ahí ya estaba concebido esto. Por otra parte, pues los sentimientos nacionalistas ya iban creciendo pues con inconformidad a esas leyes en las que el Estado pues como tal amparaba otros pobladores que no fueran de algún modo del territorio. Para poner un ejemplo muy claro, ya contemporáneo, es como si aquí en Colombia de alguna manera las leyes estuvieran velando bastante por de alguna manera los venezolanos u otros inmigrantes, mientras que de alguna manera pues también los habitantes del territorio pues no se les asigna suficientes recursos, suficiente economía, suficiente trabajo. Bueno, infinidad. Ese es el ejemplo más claro así de lo que estaba sucediendo en sí en esos conflictos del siglo XVIII, ¿no? Entonces, así, por voluntad de sus propias gentes, el Estado como tal se vio obligado a reconocer solamente a sus ciudadanos nacionales, a los que habían nacido ahí, ¿no? Es decir, a reconocer solamente a sus a ciudadanos nacionales, es decir, otorgándoles solo los completos derechos civiles y políticos a quienes pues legítimamente pertenezcan a la comunidad nacional por derecho de nacimiento. Entonces, el derecho como tal, las leyes que los protegían debían aplicar exclusivamente a los nativos de ese territorio, ¿no? Sin tener pues una consideración igual a los individuos que ya pertenecieran a otro territorio, otra nación y pues que en ese momento estuvieran morando el lugar, ¿no? La caída de las monarquías absolutas también contribuyeron a esta conquista del Estado por la nacionalidad que garantizaba el cumplimiento de los intereses a partir de un origen común que se reafirmaba por el sentimiento patrio que daba forma al alma nacional, a la forma de pensamiento colectivo que se constituía a partir de las voluntades y sentimientos individuales. Entonces, bueno, ahí se fortalecía también de algún modo poco a poco con estos conflictos que hubo una especie de alma nacional, como una especie de identidad colectiva, de alma nacional, por así decirlo, que pues se forjaba pues con cada pensamiento, con voluntad o con la voluntad o el sentimiento que pues que cada individuo, cada habitante de la nación iba pues dirigiendo, ¿no? Eso como tal es lo que también considera el alma nacional en sí, ¿no? Ahí, en ese texto. El nacionalismo prontamente se convirtió en el nexo, el vínculo que vinculaba, en el nexo que vinculaba al Estado centralizado, con el Estado como tal legal, todo ello, los gobiernos, con la sociedad que por la lucha de clases ya se estaba dividiendo y conflictuaba internamente. Entonces, bueno, ahí ya tenemos que por aquellas épocas también ya había cuando se desintegró las monarquías, todo eso, también hubo lucha de clases entre los burgueses, la clase trabajadora, todas estas cuestiones, entonces la población como tal estaba dividida, ¿no? Pero entonces el nacionalismo se erigió en ese entonces como ese vínculo que permitía una relación entre el Estado legal como tal y pues esas personas ya que estaban divididas entre clases, ¿no? Y que pues tenían bastantes conflictos. No obstante, el desprecio que los ciudadanos nativos frente a los ciudadanos nacionalizados
perdón, acá. No obstante, el desprecio de los ciudadanos nativos frente a los ciudadanos nacionalizados, aquellos que entonces por vías legales y no por natalidad habían recibido derechos por parte del Estado, se acrecentó hasta el punto de que los pangermanos dividieron a los habitantes de un territorio en Staatsfremde, aquellos que eran ajenos del Estado, y los Volksfremde, los que eran ajenos como tal a la nación, ¿no? O sea, según el contexto que nos está dando Aren, pues los movimientos pangermanos dividieron entonces a la población de los estados en donde pues se desarrollaban sus movimientos, a sus pobladores en Staatsfremde, que es pues aquellos que aún perteneciendo al territorio, a la nación, pues no actuaban concorde pues de alguna manera a las leyes o a la forma de ver eh, todos los asuntos legales eh, en el Estado, ¿no? Entonces, aquellos que de alguna manera, aún perteneciendo a la nación, no compartían pues esas cuestiones legales que el Estado promovía. Y por otra parte también estaban los Volksfremde, los que pues ya como tal eran técnicamente inmigrantes, ¿no? Tal concepción, narra Arendt, fue ya posteriormente adoptada por la Weltanschauung, por la cosmovisión del movimiento nacionalsozialistische, pues es decir, por los nazistas. Ya pues la separación entre los que pertenecen a al Estado como tal y los que no, ¿no? Entonces, el enaltecimiento del lenguaje nacional debió también desarrollarse por los panmovimientos, por el pangermanismo también, a partir de una compleja cosmovisión en las que el lenguaje permitía la fiel transmisión del propio saber y la tradición territorial, ¿no? Entonces, pues una cuestión que se tiene en cuenta también en los panmovimientos es la cuestión de las lenguas. Hay veces que, por ejemplo, no todos los habitantes de un mismo territorio hablaban la misma lengua y esto, pues, de alguna manera era percibido por los panmovimientos como una pérdida de la identidad, pues, que desde antaño se había desarrollado y había sobrevivido hasta el momento. Entonces, la pérdida de la pureza lingüística también fue un aspecto que debió impulsar a los movimientos, a los panmovimientos, a los movimientos pangermanos, paneslavos, toda esta cuestión que pretendía la propia identidad nacional, ¿no? Entonces, los caracteres nacionalistas se expandieron hasta la Rusia zarista, gobernada por el zar, reafirmando con ello que los panmovimientos como el pangermanismo no aspiraban solamente a la emancipación y a la soberanía nacional, a la autosoberanía, a la autodependencia, sino sino a desarrollarse en aquellos lugares en donde pudiesen hallarse los miembros de esa nación, pues ya dispersos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si, mm, si había germanos, por ejemplo, distribuidos en toda Europa, ¿no? O eslavos, o toda esta cuestión, pues entonces los movimientos no solamente en sí pretendían conservar esa soberanía nacional, sino también emplazarse y situar su dominio, o su visión en los demás territorios, pues donde esos habitantes con la misma identidad cultural o sanguínea estuvieran pues distribuidos, ¿no? Eso es lo que como tal Aren nos está describiendo. Los panmovimientos se desarrollaban conjuntamente a una concepción religiosa en la que diversas actividades poseían un origen divino, ¿no? O bien, pues estas se desarrollaban a partir de premisas teológicas en la que algunos partidarios llegaban a declararse elegidos de Dios. Por ahí también, pues sí, se anexa algunos ejemplos, Aren los incluye en los que varios de los representantes, de las cabezas, de los líderes de los panmovimientos, se tenían como emisarios o como misioneros de un designio divino en el que ellos mismos pues debían actuar, ¿no? Entonces, ahí, mm, bueno, ya unas cuestiones que ya abordaremos. Entonces,
Por otra parte, el antisemitismo fue asimismo pregonado por motivos de que una pequeña porción de la humanidad, ciertamente una que manifestaba caracteres misántropos, porque pues como vimos anteriormente, eh, ahí se está hablando ya de la cuestión judía, ¿no? Y pues como vimos anteriormente, cierto sector de la población judía tiene caracteres sumamente misántropos, sanguinarios y viscerales. Entonces, bueno, ahí vamos por ahí para esa cuestión. Entonces, por otra parte, el antisemitismo fue asimismo pregonado por motivos de que una pequeña porción de la humanidad se erigía con todo el derecho de reclamar a todos los pueblos para sí mismo al subyugarlos solapadamente bajo un mismo estandarte internacional. Esas cuestiones que pues se identifican también en los panmovimientos, pues es una cuestión que pues también de algún modo puede verse también en la forma de actividad del judío, ¿no? En cómo él despliega su actividad, pues también sintiéndose como un elegido en raza, eh, técnicamente, ontológicamente, como un elegido por la divinidad y en tanto tal, pues tiene derecho de las demás naciones, ¿no? Tiene derecho por sobre todas las personas para él. Y como vimos hace un momento, pues hay casos en los que todos los gentiles, los no judíos, los goyim, son concebidos por ellos simplemente como animales con forma humana, es decir, pues como un sujeto que puede ser fácilmente esclavizado. Para ellos esta es la forma de ver en algunos casos ya más jerárquicos. Bueno, eh, bueno, aspectos que no son mencionados por Alain, quien pues ya dijimos que se centra especialmente en los medios propagandísticos de los movimientos pan-europeos que emplearon pues como medida de expansión de su propia cosmovisión, ¿no? Pues porque Aren, de algún modo, pues menciona también que los movimientos o esos movimientos paneuropeos, pues emplearon mucha propaganda también para enaltecer su propia identidad cultural, su propia etnia, su propia, su propia cuestión tribal, pero pues asimismo en estos primeros pasajes omite de algún modo eh, que la cuestión judaica que también pues hemos planteado acá y ella misma ha planteado anteriormente, ¿no? Ya vamos como a finalizar por acá cerca. Entonces, aquí muchos movimientos devenían en anticristianismo en el sentido de que, pese a lo cual algunos de los valores cristianos se fundamentaban en ciertas virtudes, eh, por ejemplo, la arete griega, el judeocristianismo se hubo tornado imposición frente a las creencias paganas, tribales, territoriales, que algunos nacionalistas amparaban al percibir en ellas un sentido más real, ancestral, espiritual que todo lo que derivase del judío cristianizado. Arendt, no obstante, ve en la diferenciación de la humanidad no orígenes divinos, sino naturales, históricos y circunstanciales. Entonces ella nos dice acá, el nacionalismo y su idea de una misión nacional pervirtieron el concepto nacional de la humanidad como una familia de naciones en una estructura jerárquica en donde las diferencias históricas y de organización fueron erróneamente interpretadas como diferencias entre los hombres y que residían en el origen natural de estos. Entonces, ya de facto, ya acá Aren pues descarta pues la noción del origen divino que algunos movimientos, eh, de algunos movimientos, como ya lo describe, pues basan su discurso como tal, ¿no? Entonces, todos estos aspectos, estas diferencias que se ven entre una humanidad y otra, son para dar en producto de una pseudomística que, sin embargo, es fuertemente promovida la cual también, sin embargo, es promovida por la tradición semítica a la que ella misma perteneció y en la que creyó. Es decir, pues ya la cuestión de que un sector muy específico de la población haya sido elegido por la divinidad, todo esto, ¿no? Entonces, lo que empujó a los judíos hasta el centro de estas ideologías, esto nos dice Hannah Arendt literalmente, ¿no?
lo que empujó a los judíos hasta el centro de estas ideologías raciales, más que cualquier otra cosa, fue el hecho aún más obvio de que la reivindicación de los panmovimientos a su calidad de elegidos solo podía chocar seriamente con la reivindicación judía. Entonces, entonces aquí técnicamente lo que nos está describiendo Aren es que así como alguna vez antaño en la antigüedad, pues los judíos tenían esa cosmovisión de ser elegidos de Dios, de tener derecho por sobre todas las poblaciones, sobre todas las naciones. Asimismo, los panmovimientos surgieron como una contraofensa para de alguna manera emplear ese mismo discurso que usaban los judíos, ya ahora de alguna manera por sus propios intereses, ¿no? Pero que sin embargo, pues Aren está aquí declarando de que la forma en que los panmovimientos, el pangermanismo, el paneslavismo, los movimientos paneuropeos, la forma en que ellos emplearon ese discurso fue de alguna manera una corrupción de lo que los judíos pensaban ya como tal, ¿no? O sea, para Hannah Arendt, la cuestión de los judíos como pueblo elegido de Dios y todo este asunto es una cuestión más, de alguna manera, alegórica y que se refiere pues a un desarrollo de la humanidad. Esto ya lo mencionaremos más adelante acá. Entonces, Aren misma, sin embargo, pues reconoce que los rasgos que ella percibe en los panmovimientos pueden ser asimismo adjudicados a los judíos, quienes dividen al mundo entre ellos mismos y entre los demás, ¿no? Diferenciándose la humanidad así en virtud diferenciándose ellos de la humanidad así en virtud de poseedores de aquel algo que los gentiles, que los no judíos no poseían naturalmente y que por ende pues debían construir a partir de su propio esfuerzo, ¿no? Ya se sabe pues que el que no es judío desde su concepción religiosa debería ganarse el favor de Dios, pues ya no por mérito de nacimiento o por seguir las leyes como tal desde que nació, por ejemplo, sino pues por mérito propio, bueno, toda esta cuestión, o bien convertirse al judaísmo, ya dejar de ser un gentil y convertirse pues progresivamente al judaísmo, ¿no? De tal visión en la que el judío, al provenir de tal visión en la que el judío, al provenir sus sagradas escrituras por intervención misma de Yahweh, es un escogido de entre la totalidad de la humanidad. Aren nos dirá, será en Occidente insertado un elemento fanático en el que el cristianismo reivindica aquellos daños que ha recibido en la historia al poseer pues ellos la revelación de la verdad, es decir, el evangelio, y con esto pues reclamar su derecho a convertir a todos los pueblos por sobre la tierra a la única fe verdadera. Entonces aquí Aren nos está diciendo de que en la cuestión en la que el judío pues se tornaba ya de algún modo una cultura, una identidad etnológica favorecida por Dios, por Yahweh. De ahí pues también se hereda en el cristianismo esta visión en la que pues ellos son los poseedores de la verdad y como tal pues deberán imponer de algún modo esa verdad en todo el resto del mundo gentil, en el mundo pagano como tal, en el no cristiano, no cristianizado, en el no judío tampoco, ¿no? Entonces, para Arendt, el odio que los panmovimientos proyectaban hacia el judío surgió de una comprensión supersticiosa en que pudieran, acá lo dice literalmente, en que pudieran ser los judíos y no ellos mismos a los que Dios hubiera elegido, a quienes está reservado el éxito por la divina providencia, ¿no? Entonces, ese sentimiento de aversión hacia el judío es, pues, para la autora, que comparte etnia y religiosidad con el judío, pues porque ella misma es judía también, ese sentimiento, de acuerdo a palabras de Hannah Arendt, es un resentimiento imbécil dirigido en contra de un pueblo que pues entonces había recibido garantía divina, pero que era racionalmente incomprensible como emerger del el vencedor final en la historia mundial, ¿no? Acá en sí lo que está diciendo es de que, de que pues como tal al judío, algunos europeos, algunos pobladores también de Rusia por ahí también,
lo que ellos sentían era de alguna manera un resentimiento imbécil, así lo escribe Arendt, en el que pues ellos tenían el miedo supersticioso de que fueran los judíos y no ellos mismos aquellos que pues Dios los favoreciera. Y entonces, eh, bueno. Para ella, los panmovimientos, al ser guiados por esa ridícula superstición, invirtieron y pervirtieron la piedad judía de modo que esto sirviera no como ideal para la realización de la humanidad en común, sino para su destrucción final. Entonces, ¿qué nos está diciendo Arendt? Arendt nos está diciendo ahí de que aquello que pues en las escrituras judías, la Torá, también el Talmud, por supuesto, que nombramos anteriormente, aquello que en esas escrituras era de alguna manera un alcanzar la máxima realización del hombre, de la humanidad, fue pues ya interpretado erróneamente por los panmovimientos, de modo que ellos sí se sintieran como un pueblo elegido y así pues llevaran a la destrucción a muchos sectores de la población, ¿no? Eso como tal es lo que dice Arendt respecto de que como tal eso de que el judío se tenía como un pueblo elegido, un pueblo beneficiado por Dios, era en sí una cuestión muy diferente a lo que pues los panmovimientos, sus líderes, sus cabezas interpretaron y bajo la cual pues ya desplegaron toda su ideología, ¿no? Entonces ya finalizamos con la frase que ella nos deja acá y es, porque para la mentalidad del populacho, el concepto judío es una misión divina para traer el reino de Dios. El concepto judío de una misión divina para traer el reino de Dios solo podía aparecer en los términos vulgares de éxito y fracaso. El temor y el odio eran nutridos y en cierto modo racionalizados por el hecho de que el cristianismo, una religión de origen judío, había conquistado ya a la humanidad occidental. Entonces, bueno, aquí ya terminamos con esa cuestión, pues que es constante también en ese capítulo de Arendt y bueno, ya aquí podemos proceder a la discusión como tal, al debate en sí. Listo. Buenas noches, Wilmer. Sí, escuché todo lo que tú mencionaste. Agradecerte, pues, por el trabajo y el tiempo que has dedicado a ello. Mm, Estaba asociando, pues, todo lo que tú mencionabas con, pues, con la actualidad, ¿no? No tengo más que expresar. Me gustaría volver a escuchar la grabación nuevamente para, pues, para poder buscar coincidencia tanto con lo que se presenta desde lo que has mencionado, desde el judaísmo en su momento y lo que se considera ahora judaísmo a partir de lo que vivimos en este momento. Sí, 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 pues ya desde una cuestión no personal mía, sino de Arendt, Hannah Arendt, pues ella menciona de que, de que fueron pues estas cuestiones nacionalistas, estos movimientos pangermanos, panelaísmos, los que tomaron pues esa cosmovisión del judío y la interpretaron erróneamente y la desplegaron pues ya para sus fines ya de alguna manera territoriales, ya de alguna manera dominantes, ¿no? Pero pues ya sí, es una cuestión que ella escribe y pues ya como tal también ahí durante el recorrido pues añadí algunos comentarios que pues ya pretendían más la objetividad, ¿no? Pues porque hay que tener en cuenta que Aren pues tenía una postura
como judía también tenía una postura bien marcada, ¿no? Sí, de acuerdo. También pienso que a veces congregarnos en este lugar y cuando nos escuchamos, cuando hemos expuesto, de pronto cada cual se ha refugiado en, pues, en hacer su mejor trabajo, pero el oyente requiere de cantar para volver como a organizar sus pensamientos sobre lo que conoce, ¿no? Entonces me siento es frustrada porque no puedo expresarte algo, digamos, hacerte una retroalimentación justo en este momento, pero sí estuve atenta a lo que tú has mencionado. Ah, no, sí, 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 igualmente este espacio es para dudas y en torno a esas dudas pues se puede como tal continuar el diálogo y todo este asunto, ya como para, para hacerlo más dinámico, ¿no? O no, no tanto pues limitarse a lo del discurso, a toda esta cuestión, sino también pues a lo que se logró captar o escuchar pues y entablar cierta discusión, ¿no? Sí, es verdad, digamos que no hay que sentirse frustrados de ninguna manera, digamos que esto lo que busca es básicamente crear unas motivaciones filosóficas, argumentativas, para pues entrar a revisar el tema de Hanal. Entonces, bueno, digamos que un poco mi pregunta es, ¿no te parece, Winter, que te quedas como en el análisis del tribalismo judío, pero no nos dices nada sobre el tribalismo alemán? Porque en el fondo, digamos, creo yo, que el análisis también va en esa dirección. Entonces, a ver, un análisis tribal sobre, digamos, del fenómeno totalitario, pues parte de la premisa de que nosotros pertenecemos a una casta. Vamos a explicarlo de esa manera. Una casta, tenemos unas herencias sanguíneas, pero no solamente sanguíneas, también tenemos unos relatos, tenemos unos héroes, tenemos unos mitos, ¿no? Entonces, digamos, el argumento tribal es mucho más complejo y más rico en el sentido de que primero hay una asunción de una raza, de una pura sangre, digámoslo así. Pertenecemos a una élite especial, por un lado. También ese tribalismo corresponde a un relato mítico, ¿no? A un relato mítico primitivo, originario, ¿no? Y pues no podemos negar que el pangermanismo es ese relato mítico, ¿no? O sea, me refiero a que, a ver, el relato nórdico, el relato del hombre blanco, el conquistador, ese relato es el que, digamos, de alguna manera también hay que prestarle atención para entender la configuración del pangermanismo en un sentido mítico, ¿no? Y entonces los judíos, bueno, la pregunta es entonces, ¿los judíos qué vienen a hacer dentro de ese relato, digámoslo, tribal? Pues otra tribu, claro, otra tribu, pero es la tribu enemiga, ¿sí? Entonces, y tú lo involucras muy bien, cuando Hannah Arendt, digamos, dice, el totalitarismo es el desmonte del concepto Estado-nación, eso es una cosa muy importante. Cuando el totalitarismo desmonta el concepto del Estado-nación, eso lo habíamos analizado en el fenómeno del imperialismo, pues básicamente desaparecen los derechos humanos, desaparecen los derechos universales, lo que llamaban los griegos la isegoría o la igualdad ante la ley, desaparece eso, y entonces el tribalismo se impone, ¿ve? Y al imponerse el tribalismo, pues desaparece el derecho. Entonces, pues eso para el concepto Estado-nación es clave porque y es grave, porque cuando desaparece el concepto, digamos, de Estado-nación, pues prácticamente los que mandan la parada son la horda, la tribu, ¿sí? Los sanguíneos, ¿sí? Y en ese sentido se siembran todo tipo de desigualdades. Entonces, claramente, como los judíos ya no son de la raza tribal alemana, pues son los enemigos, entonces hay que perseguirlos, encerrarlos en campos de concentración y exterminarlos. O sea, casi en términos biológicos.
también hay que poner ese énfasis, ¿no? La biología es un argumento fundamental para todo el tema tribal, ¿ve? Entonces, no nos extrañemos que a la vuelta de la esquina tengamos pues fenómenos como el fascismo, también se está presentando en Europa, Vox, por ejemplo, en España, la supremacía blanca en Estados Unidos, que es también el caldo de cultivo de Trump y de los trumpistas, ¿no? La supremacía blanca, ¿no? El Ku Klux Klan, ¿ve? Esto no ha desaparecido del mapa político, no señores, eso está vivo, ¿ve? Y por eso hay que analizarlo, porque eso configura experiencia, eso determina el horizonte político, el mundo de la vida, como tú lo señalabas, la Weltanschauung. Hay una concepción del mundo detrás de eso que no podemos perder de vista y por eso es que estamos analizando justamente a Hannah Arendt en ese sentido. Esa sería como mi observación fundamental, que no podemos perder de vista, pues el tribalismo alemán, porque a veces siento que le haces un énfasis al tribalismo judío, pero eso puede ser una lectura un poco, eh, pues, no sé, tendenciosa. Entonces, eso, yo quisiera aclarar eso. Y gracias. Sí, sí, no, 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 pues en sí, por ejemplo, sí me hubiera gustado explorar de alguna manera el tema de la identidad germánica como tal, lo que ellos promueven y todo eso, pero en sí el capítulo de la autora, pues sí tiende a concentrarse más en ese contraste, en esa comparación de que una parte de la cuestión antisemítica y luego que pues también los panmovimientos, el nacionalismo pues toma esos conceptos ya de las escrituras judías y los adapta a su propia visión política, todo eso, pero sí, no obstante, sí, ya me hubiera gustado, pero pues tampoco apareció en el texto como tal. Pero si gustan, pues lo podemos discutir acá, las concepciones ya tribales que se poseían también acá en América, en los hermanos, pues ya la identidad que se erige en torno al relato mítico, que es un tema bastante curioso, que en sí también interesa desde acá. Y pues sí hubiera gustado también hablar más de estos comentarios, pero no, como tal, sí hay bastantes páginas en las que pues Aren también se centra en gran parte en ese aspecto. Y pues no, pues en sí la cuestión en sí de los holocaustos y todo esto, pues creo yo que en ninguna sociedad esa cuestión parecería justa. Y sin embargo, sí, de acuerdo a los archivos, de acuerdo a las pruebas, parece ser que hubiera sido más bien como un ardid para luego otro movimiento que surgió progresivamente, que es el de la toma israelita, pues primero de territorios allá palestinos, luego eso, y luego ya la cuestión mundial, ¿no? O sea, si una mentira se construye con propaganda y todo este asunto, busca un propósito en sí, y el propósito pues fue que como tal al pueblo de Israel y todo este asunto le fuera retribuido, le fuera direccionado un montón de derechos, de recursos, debido a los supuestos daños, pseudo daños que recibieron, pues que ya eventualmente fue promovido por ya también una propaganda también muy prosemítica, ¿no? Pero entonces, sí, como tal, no, solo me hubiera gustado mencionar una parte de ese aspecto, porque no, tampoco es un tema que forma parte de de los temas que abordo y eso, pero como tal no es el único, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente, si hubieran abordado las identidades culturales de América, porque en ningún momento Arendt parece ni nombrar eso, o, o de alguna manera las escrituras germánicas, las escrituras eslavas, o qué sé yo, la de los africanos, que también tiene una identidad muy marcada, la del pueblo indio, muy interesante, muy curiosa, pero no las nombra. Igualmente, pues se queda con la cuestión del cristianismo y la cuestión política del germanismo que adopta toda esta cosmovisión
judía y la revierte de algún modo. Eso es lo que nos está diciendo Arendt, ¿no? Pero pues, por supuesto que sí me gustaría abordar un tema de estos y por eso pues también yo le había propuesto al tutor hace algún tiempo si abordábamos, por ejemplo, algo de la fenomenología de las religiones que pues ahí abordan mucho estas culturas, desde la germánica, desde la africana, la americana, desde el vudú, bueno, desde de las semíticas, las también babilonias, sumerias, las mesopotámicas en sí. Entonces, ahí se abordan pues esa identidad cultural, cómo ellos veían el mundo, todo esto. Pero sí, pues como tal, no, el texto se centraba pues en el aspecto ya del pangermanismo, cómo ellos veían el mundo y pues en sí se sabe ahí a palabras de Arendt pues que eso tenía ciertas connotaciones muy enraizadas, muy vinculadas con el antijudaísmo, pues ya por ciertos motivos, pero sí, desde ningún punto de vista alguien consciente hubiera pensado que una masacre humana, un sacrificio como tal, un holocausto, sería justificable, pero sin embargo hay que tener en cuenta de que si nos metemos ya por ese embrollo, de que el judío es el que como tal en sus prácticas religiosas son los que ofrecen holocausto, ¿no? De ganado quemado y en algunas prácticas se sabe que se incluía también humanos, por supuesto ya en otros sectores más altos del judaísmo, ¿no? Pero entonces, como mencioné, no sorprendería que todo esto fuera también un ardid pregonado por la propia propaganda proveniente de ellos mismos, ¿no? No siento yo que como tal una cosmovisión pagana, germana, llevara a toda esa cantidad de muertes que le atribuyen. Y sin embargo, pues ya por la Rusia, por el marxismo bolchevique, allá en Rusia hubo no 6 millones como supuestamente dicen que murieron los judíos, sino hubieron un aproximado de 70 millones de muertos. En la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Creo que fueron 60, bueno, las cifras son muy complejas, pero la, la Rusia bolchevique sí dejó muertos por hambruna y un montón dejó un montón de gente muerta, incluidos pues alemanes, europeos, todo ello, con toda esta cuestión y obviamente en la Segunda Guerra Mundial también muchos enviados a la guerra fueron pues masacrados ya que ni eran soldados, ¿no? Fueron enviados, gente que no tenía habilidad pues a morir técnicamente en esa guerra eh, ya segunda, ¿no? Pero sí, esa es también mi comentario respecto a las demás cuestiones Ahí, que pues, serían súper interesantes abordar sí, fenomenológicamente claro. desde la identidad, desde la cultura, desde la religión de todos los pueblos en sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Claramente, pues este es un espacio dinámico de conversación, donde vamos pues profundizando en las lecturas, abriendo horizontes. Te agradecemos, Wilder, claramente pues por tu eh, oportunidad, por seguir siendo leal al el espíritu del seminario que nos inventamos para este periodo académico. Agradecemos pues la presencia de María Isabel, de Juan Manuel, claramente la tuya, y por liderar justamente pues esta conversación, que es una conversación articulada, analítica, argumentada y pues inspirándonos un poco en esta pensadora Hannah Arendt, que pues aún tiene cosas que decirnos al presente y me ha faltado. Entonces, pues con esto cerraríamos, yo creo que la sesión del día de hoy. Sigamos atentos a las lecturas que nos quedan, ya pues no son muchas, entonces pues sigamos en esa mismo entusiasmo y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Wilder. Gracias, Wilder, gracias. Listo, gracias a todos por su Bueno, muchas asistencia, a gracias a todos. usted, Pórtense bien. Sebastián, Juan Manuel, Marisabel. Dar Queda la grabación Wilmer, claramente muy para bien. compartir.
Bueno, chao Bueno, compañeros, feliz noche. Un abrazo. buenas Chao. noches.